Parashá Nitzavim, Devarim 29, 9, 30, 20. La palabra Nitzavim puede traducir de pie, también puede traducir firmeza, aludiendo a que a pesar de todos los exilios que han de pasar por causa de los pecados del pueblo y de las personas, se conservarán como un pueblo firme y los mismos sufrimientos los afirmarán aún más para llegar puros y limpios a la recompensa final. Eso lo dice el rabino Baquier. Los temas de esta parashá son 4, básicamente. Moshe arrenga al pueblo para que cumpla la alianza con Hashem. La profecía sobre el arrepentimiento y la posterior redención. El libre albedrío. Y el tema de elegir la vida, que es el tema central de esta exposición de hoy. La pregunta de Abarbanel, con respecto al pacto entre Dios y esta generación de Israel, ¿quién les dio a ellos el poder para comprometer a toda su descendencia futura en esta difícil responsabilidad? ¿Cómo pudieron jurar y decir, Naase Benishma, haremos y escucharemos, incluyendo también a las generaciones venideras cuando hay tantas advertencias y tan graves castigos involucrados en el caso de violar este pacto? Una respuesta es la que utiliza un midrash especial que es el midrash Tanjoma. En ese pacto, además de toda esa generación, se encontraban también todas las almas que en el futuro habrían de nacer. Es decir, que en este momento del pacto no solamente estaban las personas que estaban presentes físicamente en el momento de la entrega de la Torá en el Sinaí, sino que la Torá dice que había una cantidad de almas específica, 600,000 almas, aludiendo a que el compromiso espiritual es con lo más profundo de cada persona, con la esencia de cada persona. Y en ese momento, entonces nos dice el Midrash, estaban presentes también todos los que habrían de nacer en el futuro. Las almas de todos estaban ahí. De modo que nuestra alma estuvo presente. No nos acordemos, es diferente, pero nuestra alma estuvo ahí para decir, nace Benishma. Ahora, pues obviamente todas las almas que tenían afinidad con Israel, no iban a ser otros que nada que ver con este tema espiritual. Hay más explicaciones obviamente sobre este tema, pero no me voy a enfocar más en esto porque no es el centro de la explicación del día de hoy, de esta parashá. Nitzavim comienza en Devarim 29:10. Aten Nitzavim Hayon, Kulechem, Livnei Adonai Eloheichen, Rasheichen. Todos ustedes se encuentran hoy parados o firmes ante Hashem su Elohim, los jefes de sus tribus y los ancianos, los oficiales y todos los hombres de Israel. Todos están parados ahí recibiendo el recuerdo por parte de Moshe del pacto que tienen ellos y el compromiso que tienen ellos con Dios. El Maxor nos dice, en Rosh Hashanah seremos inscritos y en Yom Kippur seremos sellados. ¿Cuántos dejaron la tierra y cuántos serán creados? ¿Cuántos van a dejar la tierra? Es decir, ¿cuántos van a morir y cuántos han de nacer? ¿Quién vivirá y quién morirá? ¿Quién morirá en su momento predestinado y quién morirá antes de tiempo? ¿Quién por agua y quién por fuego? ¿Quién por espada y quién por bestias salvajes? Es decir, por un accidente o cosas por el estilo. ¿Quién de hambre va a morir y quién de sed? ¿Quién descansará y quién deambulará? ¿Quién vivirá en armonía y quién será acosado? ¿Quién disfrutará de tranquilidad y quién sufrirá? ¿Quién empobrecerá y quién enriquecerá? ¿Quién será degradado y quién será exaltado? Volvemos y recordamos. El juicio, es en Rosh Hashanah, en el que somos inscritos, y en Yom Kippur se sella esa inscripción.
¿de acuerdo? Incluso alguien que puede ser inscrito en Rosh Hashanah no alcanzó a ser sellado para Yom Kippur. Es posible que suceda. Lo importante aquí es entender que esta parashá siempre se ve antes de Rosh Hashanah. Y la tradición judía nos enseña que el juicio de Rosh Hashanah se trata sobre los eventos de este mundo. Todo lo que vemos en pantalla, que acabamos de leer, que se habla de quién va a vivir, quién va a nacer. ¿Dónde es eso? Pues en este mundo. ¿Quién va a tener agua? Pues en este mundo. ¿Quién va a pasar por fuego? En este mundo. ¿Quién va a morir en forma violenta o quién va a morir plácidamente? Pues plácidamente, por decirlo entre comillas. ¿Quién descansará y quién le va a tocar un año muy agitado? Eso es en este mundo. ¿Quién va a disfrutar de tranquilidad en este año que entre? ¿Quién va a sufrir? ¿Quién se va a empobrecer o quién se va a volver rico? Esto es acá. Entonces, este juicio está hablando de eventos en este mundo, ¿sí? Y por lo tanto, tenemos que tener en cuenta los principios de este juicio para ir claros a él. Juicio es un concepto que involucra la determinación de lo que cada uno se merece. En un juicio entonces se lleva a la persona que va de comparecer y se determina cuál va a ser su destino, qué destino se merece de acuerdo a sus actos. Y normalmente el juicio está relacionado con los conceptos de recompensa y de castigo. Entonces, de acuerdo a cómo te portaste, de esa manera te recompensan o te castigan. Ese concepto tenemos que mirarlo a profundidad para ver cómo aplica y si aplica realmente en este caso. Tenemos que entender que el cumplir los misbot, cumplirlos realmente con el corazón y a conciencia, no tiene manera de ser. Disculpen un momento. La paga por un mandamiento es tan grande, nos enseñan los sabios, que en este mundo no hay manera de poder ser aplicados. En un mundo limitado como este, pagar los mandamientos tiene pues un problema, y es que sería insuficiente. Entonces, los dividendos que puede dar este mundo son comparablemente menores, por lo tanto, recompensar el cumplir con los mandamientos de la Torá aquí en este mundo sería una inadmisible pérdida de recursos. La verdad es que la recompensa por un mandamiento no encaja en este mundo realmente, por lo que dijimos, porque este mundo es limitado. La recompensa en este mundo es principalmente distribuida a quienes no pueden recibir esa recompensa en el mundo venidero. Entonces vemos lo siguiente. Si una persona es un Rashaim Gemurim, es decir, una persona totalmente malvada, entre comillas, porque en realidad no existen personas que en todo el transcurso de su vida totalmente hayan sido malos. Siempre habrán tenido algunas cosas buenas. Por malo que se haya llamado, habrán ayudado a su familia, o en un momento habrán tenido misericordia con alguien, bueno, etcétera. ¿Sí? Esas personas, que son los Rashaim Gemurim, son personas que no pasan el juicio de Rosh Hashanah bien, y que por lo tanto no tienen la conexión necesaria que se debe tener con Dios para ser inscritos en el libro de la vida. Ese tipo de personas, como no van a tener disfrute en el mundo venidero, entonces lo que hicieron, bueno, de todas maneras se les debe pagar, porque Dios no se queda con nada de los demás. ¿Cómo debe pagárseles? La manera de pagárseles es en este mundo, ya que no se les puede pagar en el mundo venidero. Y por lo tanto, ese tipo de personas reciben retribuciones que, a vista de las personas naturales, de aquel que no es espiritual y que no entiende este tipo de situación, le va a parecer injusta. ¿Cómo es que una persona que es malvada
vive bien en este mundo y vive y muchas veces le va mucho mejor que aquellos que son justos. ¿Cómo es posible que este tipo de personas vayan a recibir esas recompensas por parte del Eterno? Y la explicación que nos dan los sabios es esta: como ellos no van a poder recibir en el mundo venidero, están recibiendo el pago en este mundo. ¿Cómo funciona eso? Nachmanides es uno de los grandes comentaristas de Torá y cabalistas del medioevo español. Nos cita en Bereshit capítulo 1, versículo 4, donde dice: vio Elohim que la luz era buena y separó Elohim la luz de la oscuridad. La palabra buena o bueno, top, como lo tenemos aquí en pantalla, eso que es bueno, dice Nachmanides, porque Nachmanides, acuérdese, era cabalista, llega a la conclusión de que ahí se está refiriendo a algo que es permanente. Cuando la palabra dice que algo es bueno es porque es algo que es permanente. Al revés, la palabra contraria a bueno es malo. La palabra mal es ra, ¿sí? Por eso es la shon, la lengua ra, malvada o mala. Lo que es malo, explica Nachmanides, es temporal. Lo que es bueno es eterno. Y siguiendo con la explicación de Nachmanides, un rasha no necesariamente es una persona malvada en el sentido común de la palabra. O sea, para ser rasha no necesariamente tiene que ser un indio que vive matando a gente, violando derechos humanos, haciendo las maldades más terribles. No es necesario llegar hasta allá para entrar dentro de la categoría de rasha. Entonces, un rasha no es necesariamente una persona malvada en el sentido común de la palabra, sino que es una persona que solo está apegada a lo temporal y que nunca se ha conectado con lo eterno. Sí, ¿qué quiere decir que está apegada a lo temporal? Una persona, por ejemplo, que vive solo para tener, es una persona que está apegada a lo que es temporal. Yo tengo un carro, yo tengo una finca, yo tengo esto, yo tengo. Es una persona que está apegada a lo material que es temporal, pero en términos generales no está apegada a algo que sea trascendente. La Torá no fue dada, por ejemplo, para tenerla, sino para vivirla, para hacerla. Nosotros seremos juzgados por lo que somos, no por lo que sabemos o por lo que tenemos. El tener es poseer cosas, ¿sí? Y no necesariamente el que tiene es. Pues a veces tenemos conocimiento, pero no somos ese conocimiento, porque no lo vivimos. Entonces, toda persona que no está conectada con lo trascendente, con lo eterno, es una persona entonces que está viviendo en lo temporal, está viviendo en lo limitado, está viviendo en ese aspecto. La palabra dice en Devarim, capítulo 30, 15 al 19, he colocado ante ti, nos ha colocado la vida y el bien. Fíjense bien que aquí habla de la vida y el bien, y la muerte y el mal. Aquello que te comando hoy, es decir, que te ordeno hoy, amar a Hashem tu Dios, ir por sus caminos, observar sus preceptos, sus decretos y sus ordenanzas. Entonces vamos bien. ¿Qué es amar a Hashem? El principio del amor, obedecerle, ¿sí? Para poder amar a Hashem, previamente tenemos que tener un requisito, y ese requisito es temerle. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría, como nos lo dicen los proverbios? El temer a Hashem, el temor. Y ese temor no es de miedo, ese temor es de perder su presencia. Cuando nosotros estamos conectados con lo que es eterno, por lo tanto, nosotros estamos en el camino de observar, de respetar y por lo tanto de seguir a Dios porque nos agrada seguir. No seguimos a Dios
o no deberíamos, porque estando con el fijo, fijo me va a ir bien económicamente. Hay gente, por ejemplo, que diezma o da acá porque creen que a través de ello van a tener prosperidad económica. ¿Está mal que den? No, pero su recompensa sobre ese dar está todavía limitada, porque no están dando por amor, sino por interés. ¿Está mejor que el que no da? Claro que sí, porque el que no da es un orgulloso tacaño. Todavía no ha llegado al punto de entender realmente qué es lo que quiere decir eso. Aquel que dice, se pega de yo doy, pero yo doy porque sé que si doy no me va a hacer falta plata. Todavía está por el camino, pero todavía le falta, porque de todas maneras está cumpliendo detrás de un beneficio. Pero cuando uno realmente ama a Dios, debe hacerlo desinteresadamente, sin ningún tipo de condición, sin ningún tipo de condición de me vaya bien, entonces yo ya no doy para que me vaya bien, sino doy porque amo dar y amo servir a Dios, independientemente si me va a llegar una bendición o no. Ir por los caminos de Dios tiene que ver con observar su Torá. Nuevamente, pero nos coloca aquí la antesala de amarlo. Es decir, que si voy a observar sus caminos, a seguir sus caminos, perdón, lo voy a hacer por amor. Voy a guardar la Torá por amor, no solo porque es mi deber. Un hijo que le obedece al padre porque sabe que si le obedece a papá, papá le va a dar regalos. Ese hijo está haciendo lo correcto, sí, pero no lo está enfocando, obedeciéndolo con un interés. Lo está obedeciendo y está haciendo bien, pero lo está haciendo con interés. Un hijo que agrada a papá, no porque le vaya a dar regalos, sino que le agrada porque lo ama, independiente de si papá se quiebra y no tiene que darle regalos o no. Ese hijo lo está siguiendo por puro amor. Y a eso es lo que se nos está motivando en este versículo. Pero además, no solamente de seguirlo de esa manera, sino que esto lleva implícito observar lo que él manda. Observar está incluyendo el profundizar para hacer mejor las cosas, es decir, perfeccionarse en ese amor. En Shabbat, por ejemplo, hay dos mandatos básicos. Por un lado, consagrarlo y por otro lado, observarlo. El consagrarlo tiene que ver con apartar todo lo necesario para ese tiempo, ¿sí? Y observarlo tiene que ver con estudiar todo lo concerniente a Shabbat para hacerlo correctamente y cada vez mejor. Observar tiene que ver con las reglas y leyes que hay para Shabbat. Entonces, pero si tu corazón se endurece y no escuchas, y te descarrías y te postras ante dioses extraños y los sirves, ¿producto de qué? De endurecerse. Yo te digo hoy que ciertamente perderás. He colocado la vida y la muerte ante ti, la bendición y la maldición, y elegirás la vida para que vivas tú y tu descendencia. 30, 15, 19. Entonces él coloca ante nosotros la vida y el bien, la muerte y el mal. La vida tiene que ver, la vida y el bien tiene que ver con lo que es eterno. La muerte y el mal tienen que ver con lo que es temporal. El malvado no necesariamente es malvado en el sentido común de la palabra, al malvado que se refiere acá del juicio de Rosh Hashanah. Puede llegar a ser meramente una persona que elige lo temporal, lo efímero en lugar de elegir lo eterno. Una persona que se dedica solamente como objetivo en su vida, lo pone las cosas que son efímeras, que son materiales, que tienen fin. Ya una persona así, entonces usted puede mirar alrededor y ver que hay muchas. No necesita ser Hitler, no necesita ser Stalin, no. Está hablando de personas que comúnmente ves, personas que no tienen como objetivo de vida
lo trascendente, la espiritualidad. Ahora, hay otro concepto que debemos conocer antes de poder entender qué es un malvado, antes de entenderlo completamente. A pesar que tomamos muchas decisiones en la vida, la mayoría de las decisiones que tomamos no son de tipo de elecciones a las que se refiere el versículo que hemos visto. No es necesariamente esto a qué se refiere. Por ejemplo, la mayoría de nuestras decisiones, incluso decisiones a nivel moral, algunas, no involucran tener que tomar difíciles decisiones en dilemas morales. Una persona, por ejemplo, que fue educada en hacer las cosas correctamente, ¿sí? No tiene que hacer mucho esfuerzo con temas de índole moral, porque eso es parte de lo como fue criado, o incluso es parte de su naturaleza. Hay gente que desde pequeños siempre fueron obedientes, siempre fueron buenos hijos, siempre fueron correctos. El reto para este tipo de personas es mayor. El que viene de bien abajo, que ha tenido experiencias difíciles en la vida, que ha sido terco, necio, rebelde, etcétera, etcétera. Ese tipo de personas tiene que enfrentarse a decisiones morales que lo vayan elevando al nivel que debería estar. Y aquel que se dice que él es bueno de nacimiento, también tiene que luchar con otros aspectos que tiene que mejorar en la vida. Entonces, una persona que dentro de lo normal ha sido creada, ha sido educado, no tiene que luchar, por ejemplo, con el hecho de darle un buen estudio a sus hijos, cosa que para otros será un tema difícil porque vienen de un nivel, de un contexto mucho más bajo. Para la persona que fue criada en los valores correctos, pues para él no es mucho reto la decisión de darle el mejor estudio para sus hijos. Es parte del paquete para el que ya fue programado. Entonces, ¿cuál es el reto para este tipo de personas? Es cuando tiene que tomar decisiones a nivel moral por fuera de lo que estaba programado en su educación, que son cosas que tiene que aprender a superar y a las que vino a este mundo a superar. Seguramente el hijo que siempre fue obediente, el tema de la obediencia para eso no es lo que él viene a superar. Tendrá que venir a este mundo a superar, pero otro tipo de dilemas que para él sí son muy importantes y difíciles. Entonces, el que es amistoso de toda la vida, no es peleón, nada, pues ese no es el reto para él. El reto para él es conectarse con lo trascendente en otros aspectos de la vida. Ahora, entendamos lo siguiente. Nosotros llegamos en Rosh Hashanah a ser evaluados, pero y enseñamos que en Rosh Hashanah se mira el estado en el que yo llego a Rosh Hashanah, ¿cierto? Pero, ¿qué hay de las transgresiones pasadas de la persona? Sus transgresiones son una barrera a todo dar, son vistas para su disfrute del mundo venidero y consecuentemente hay que hacer un cargo de ellas y purificarlas. Cuando una persona tiene todo un inventario de cosas negativas que ha hecho, pero la persona es un merecedor del mundo venidero. Vuelvo y explico mejor. Hay personas que son malvados, que han hecho cosas buenas. Hay personas que son correctos, justos, pero han hecho cosas malas. Al malvado que no va a participar del mundo venidero, se le debe pagar de todas maneras lo poco bueno que haya hecho. Entonces, ¿dónde se le paga? En este mundo. Y vemos malvados que disfrutan. Al que es un justo que va a pasar al mundo venidero, debe purificársele las cosas que ha hecho mal. La forma de pagársele lo que hizo mal, como nos lo explica Lusato en el libro de Ere Hashem, no va a ser en el mundo venidero, porque en el mundo venidero el pago está multiplicado a la N, tanto de lo bueno como de lo malo. Entonces, Dios decidió que esa purificación que requiere esta persona que tiene cosas que debe pagar por ellas, ¿sí?, se haga en este mundo. Lo ideal es que eso sea en este mundo. ¿Y para qué? Para que en el mundo venidero no tenga que sufrir ningún tipo de juicio al respecto, de tener que ir a pagar cosas. Hay dos maneras de pagar: en este mundo con sufrimiento, o en el mundo venidero, en el Geonim. Lo que llamaron en el catolicismo el
purgatorio. Hay dos formas de elegir pagar. Pagas en el mundo venidero en una etapa de purificación, que serás o lo que también vemos en Baikara, purificado con fuego, o pagar acá con mucha aflicción. Es mejor pagar acá que pagar en el mundo venidero. Por lo tanto, vas a ver mucho justo que tienen una vida de lágrimas. Y lo que sucede es que están purificando cosas que es mejor purificarlas acá que purificarlas en el mundo venidero. Entonces, nosotros claramente no nos consideramos malvados. Tampoco somos justos gemorín, es decir, totalmente rectos. Entonces, por lo tanto, esto que acabamos de escribir cuadra en nosotros. Y el hecho de purificarnos va a ser por medio de dificultades que suframos en este mundo. Uno no quisiera, pero toca. Deberíamos preferir completar nuestra purificación en este mundo. Entonces, ¿por qué estamos pidiéndole a Dios un buen año? Si hay cosas que hicimos mal, que produjeron desequilibrios en este mundo, las chocheras, las peleas, los malos genios, y eso dentro de una serie de pecados que consideramos no son así tan lesivos, ¿sí? El contestar mal, el cerrar al otro cuando me cerró en el carro, el maldecir, bueno, cosas por el estilo. Y acuérdense que maldecir no es solamente decir groserías, sino hablar mal. Entonces, si tenemos que ser purificados, ¿por qué ahora pedimos un buen año? Pedir para nosotros un buen año es que todo nos salga bien el próximo año. Que tengamos plata, que tengamos recursos, que no nos falte, etcétera, porque tendemos a pensar siempre que tener un buen año es que nos vaya bien con plata, ¿sí o no? ¿Y cómo puede el decreto de un buen año ser considerado un juicio favorable? Porque esa es la otra, que tengamos un juicio favorable. La respuesta está en la base de entender lo que es conocido como Asgajá Pratit. Asgajá Pratit es providencia divina. Este mundo y lo que ocurre en él no es sobre recompensa y castigo. Entonces, entendamos bien, todo lo que nos pasa en este mundo y lo que ocurre en él, nosotros no venimos simplemente a una vida de haces bien, entonces te pagan con bien, haces mal, te pagan con mal. Puede que sea es cierto, pero no es la esencia de lo que nosotros venimos a este mundo. La recompensa y el castigo son parte de nuestro mundo solo por consideraciones secundarias, no es lo primario. Este mundo es un lugar de trabajo. La política de Dios que aplica aquí son principalmente para maximizar la producción. ¿De qué? El producto de este mundo es la elaboración de vida eterna. Es decir, nosotros vinimos a este mundo a producir. Esa es la meta con la que vinimos a este mundo, a producir. ¿Pero a producir qué? Vida eterna. Para lo cual debemos superar pruebas a las que vinimos, que estaban preprogramadas antes de que naciéramos. Y entonces, entendiendo eso, nosotros vinimos a este mundo a superar pruebas y circunstancias en la vida de cada uno de nosotros. Hay tres factores principales involucrados en este tema de la Asgajá Pratit. El primer factor es el factor de la autocorrección. Todos vinimos a este mundo a corregir cosas. El que diga yo no tengo nada que corregir, entonces pilas porque ya se va a morir, ¿sí? Porque ya no tiene nada que corregir. Entonces, para poder corregir, todos debemos ser puestos en una situación que nos fuerce a producir. Por ejemplo, supón que A es enviado al mundo para corregir las características de personalidad, de arrogancia y de crueldad. A es una persona. A, por no dar un nombre. Antes de venir a este mundo, entonces se le dice, tú tienes que ir al mundo a cumplir con esta y esta misión. Vas a cumplir con, es un ejemplo, vas a corregir el problema de la arrogancia y el problema de la crueldad. El alcance de la corrupción que logre determinará su lugar en el mundo venidero. Entonces él vino a corregir arrogancia y a corregir crueldad. Según cómo le vaya corrigiendo esas cosas en este mundo, será como le irá en el mundo que viene. Es decir, ¿cuál lugar va a ocupar en el mundo que viene? La providencia divina podría determinar, por lo tanto, que
nazca en una familia de gran riqueza o que se vuelva rico cuando adulto. Dicha condición de vida garantizaría que siempre tenga que lidiar con las características de personalidad que vino a corregir. ¿Qué es más difícil trabajar siendo arrogante pobre o siendo arrogante rico? Hay mucho pobre arrogante. Pobreza le sirve para recordarle que no es nadie, por lo menos. Pero imagínense que él o llega a ser rico y es arrogante, él puede pensar que su arrogancia no es tal y que en realidad lo que él tiene es que él lo que tiene lo ha logrado porque él se ha esforzado, él lo que tiene más que los demás porque los demás son unos pobres mediocres o lo que sea. Para él es mucho más difícil ver y superar esa arrogancia siendo rico, teniendo dinero. Por eso vemos mucha gente, sobre todo, vemos, antes no tuvo y ahora tiene una arrogancia terrible y ese tipo de personas deberían entender que recibieron esa porción de riqueza para superar el tema de la arrogancia. Como les digo, superar el tema de la arrogancia siendo pobre, pues por lo menos la pobreza le está recordando todos los días que no es nadie, pero la plata, el que tiene dinero, posesiones, etcétera, poder, pues eso no le recuerda, es un arrogante que tiene que trabajar en eso para ser humilde. Entonces, la providencia divina o las cajas para ti provee para esa persona el escenario necesario para que él supere el tema por el cual vino a este mundo y debe corregir sobre ello. Si el tema de esta persona A es corregir la arrogancia y corregir la crueldad, esa es su labor en este mundo. Entonces, para él, por ejemplo, corregir el problema del trago no va a ser el problema grave para él. Para él no va a ser ese el problema. Para él va a ser el problema corregir eso que vino a corregir a este mundo. Y cuando la persona empieza a trabajar en eso que tiene que corregir, se empieza a adherir a lo que es trascendente, a lo que es constante, al bien. Ahora miremos el caso de la persona B, que es enviado a este mundo a corregir la característica de personalidad de la autocompasión y el agradecimiento, aceptar alegremente lo que le tocó. Esa persona, si tú tuvieras que mandar al mundo a una persona que tiene que corregir la autocompasión y aceptar lo que le toca alegremente, ¿cómo lo enviarías? ¿Rico o pobre? ¿Mandarías pobre? ¿Por qué? Porque siendo pobre tiene que aprender a contentarse con lo que tiene. Entonces es más difícil para él aprender a aceptar su condición en un medio social de pobreza que siendo rico. Entonces la providencia divina podría decretar, por lo tanto, que B sea pobre, ya que su pobreza automáticamente lo forzará a enfrentarse con los problemas que debe corregir en este mundo. Si A fuera pobre y B fuera rico, ninguno de ellos vería enfrentado a corregir sus defectos y su productividad dependería completamente de su propia motivación. Entonces entendamos lo siguiente: ser rico o ser pobre no dependen del esfuerzo de la persona. Nadie puede decir yo soy rico porque es que yo soy un duro. Y si lo dice, está en absoluto error. Y por lo tanto nadie puede llegar a este mundo a pensar que el objetivo de la vida es ser rico o ser pobre. El ser rico o ser pobre o ser de clase media es lo que Dios determina para que la persona pueda superar las inclinaciones que tiene que superar en este mundo. Esa es la primera función que cumple la providencia divina. Por lo tanto, tenemos que entender que si pedimos un buen año para el próximo que entra en Rosh Hashanah, si nos esforzamos en que el juicio para nosotros sea el correcto, debemos entender que pueda ser cambiado el decreto porque hemos trabajado en lo que tenemos que trabajar y por lo tanto, si hemos tenido escasez, cuando yo cumpla con el haber trabajado en el tema de estar contento con la porción que me toca, puedo pedir para el próximo año, Señor, ya que yo he trabajado en esto y lo he reconocido y he trabajado mucho en la humildad y en estar contento con lo que tengo, me des ahora la provisión
para el año siguiente en la que mi condición económica pueda mejorar. La segunda función de la providencia divina es proveer ayuda. El Talmud declara, alguien que busca hacerse espiritualmente impuro, abren el camino para él, y alguien que desea purificarse lo ayudan desde el cielo. Es decir, alguien que quiere irse por el camino correcto, desde el cielo lo ayudan, y alguien que quiere hacer lo malo, desde el cielo también lo ayuda. Eso está en Talmud Yomá 38b. La providencia divina siempre está ahí para proveer asistencia. Si usted quiere realmente ser un estudioso de Torah, desde el cielo le van a dar la ayuda, pero volteas a mirar a todo lado y no tienes de dónde por ejemplo, para comprarte tus libros. Pero si está en tu corazón hacerlo, desde el cielo te van a ayudar y van a aparecer a bendiciones que no pensabas para que tengas las cosas necesarias para que estudies. Inicialmente lo básico para que estudie. Alguien quiere ser estudioso de Torah y dice, sí, yo quiero. Listo, vas a comenzar con la parashá de la semana, pero ¿cómo estudio los comentarios? No sé cómo. Ahí está en Sefaría, le queda gratis. Hay muchos comentarios, pero usted no puede esperar tener una biblioteca, un buen maestro de Torah, si usted con lo que es gratis, usted no es fiel. Pero si tú no eres fiel en lo poco, no esperes. Todo se evidencia con hechos. Eso no es de decir, miren, el amor no es solamente buenos deseos, sino que en la práctica se va a ver si usted realmente quiere cambiar el tema de trabajar en el tema del mal genio, de la chochera, del estar siempre amargado, de usted quiere cambiar eso de estar hablando mal de eso. Es en la práctica. Eso no es decir yo deseo. Por eso creo que se la pasan con esas oraciones, largas oraciones, y Señor, oh Señor, ayúdanos ahora, y les llega el momento de hacer y no lo hacen. Entonces todas las oraciones fueron pura carrera, pura perder el tiempo. Se estaban auto-orando, diciendo cosas que en el corazón no sentían. Yo quiero mejorar mi casa, yo quiero, pues haga en la práctica. Si tiene que morderse la lengua, muérdasela. Eso es lo que tiene que hacer. Y no justificar los hechos de uno. Empezar a decir, es que yo soy así porque no es que como ella es así. Cuando uno quiere trabajar, uno calla y hace lo que tiene que hacer. Si alguien quiere sacar adelante su proyecto de vida, cogido de la mano, es decir, cogido la Torah, lo tiene que hacer en la práctica. Si quiere cambiar, le van a ayudar de arriba. Pero si no quiere cambiar, si quiere hacer lo malo, también le van a ayudar de arriba. Entonces le va a aparecer, se le van a acercar también el otro malo que también le gusta hablar mal, o la otra fornicaria. Un imán que al comienzo tiene una fuerza muy débil, pero que si yo sigo por ese camino cada vez va a tener fuerza más dura. Cambiar de dirección de la vida requiere de introspección. Es decir, requiere de uno parar y pensar y tener tiempos de oxigenar el cerebro y decir, venga, esto que estoy haciendo está bien o no está bien. Estoy enfocándome mucho en lo material. Realmente sí tengo una buena relación con mis hijos, tengo una buena relación con mi esposa, tengo esto, tengo aquello, ¿en qué debo cambiar? Cuando la persona se está dirigiendo al mar y ya llega el momento donde de arriba lo están ayudando y le van a poner cegueras para que lo van a ocupar desde arriba en tantas cosas que no va a tener tiempo de pensar. Nosotros tenemos un regalo, y es que si queremos andar en el camino del bien, tenemos el principio de poder tener momentos de poder recapacitar, poder pensar, poder corregir. Desde arriba nos van a ayudar. Entonces vas a escuchar una canción en hebreo, o vas a leer algún pasaje de la Biblia y vas a poder pensar y decir, venga, esto es algo que me corresponde, yo tengo que cambiar en esto, debo mejorar, etcétera. Todos los días debe hacerse introspección para poder corregir. Cuando la persona hace introspección, entonces puede llegar a orar despojándose de egos y de orgullos. Es que lo que la providencia divina determina en la relación a cuántas ayuda merece una persona o cuántos obstáculos deben ser puestos en su camino, es una función del juicio. De eso es lo que se trata el juicio de Rosh Hashanah. Entonces vamos a mirar el caso nuevamente para el juicio de Rosh Hashanah de la persona A y de la persona B. A es el hombre rico, les recuerdo, que fue enviado a este mundo a trabajar su arrogancia y crueldad. No ha cumplido con su trabajo, no ha sido caritativo y se ha vuelto inaccesible y presuntuoso.
Entonces va a usted ver gente, va a haber gente, incluso gente que conoció en estos caminos, que se llenaron de orgullo. Y aparentemente, incluso en el momento que esa persona decidió ser orgullosa, etcétera, también le llegó éxito, le ayudan desde arriba. ¿Para qué? Para incrementarlo en el camino de su orgullo. Pero uno, en lugar de morderse los labios viendo cómo le va de bien, debe pensar que esa es una gran prueba para esa persona. La prueba que tiene esa persona no es tu prueba es tu prueba. Y tu prueba no es compartida, tu prueba es para ti. Entonces, tú debes superar tu prueba, no te preocupes por la prueba del otro. No te preocupes porque cambie tu hijo o cambie tu esposa. Preocúpate por cambiar tú. Tú preocúpate por tu prueba. Tu esposo tiene la suya propia. Cada uno debe trabajar en su prueba personal. De modo que llega el momento donde uno, eso de que, no, pero es que usted tal cosa, no, pero usted tal otra, no, pero usted es peor, porque eso es absurdo, porque estamos a punta de discusiones tratando de cambiar al otro y así no cambia nadie. Cada uno tiene su lucha, tiene que trabajar en ella. Entonces, lo que la providencia divina, en este punto 3 determina en relación a cuánta ayuda nosotros necesitamos o cuántos obstáculos necesitamos para poder trabajar en lo que tenemos que trabajar. Les decía que A no hizo su trabajo. Él conoce el funcionamiento de la providencia divina que hemos descrito y se para frente a Dios en Rosh Hashanah terriblemente asustado. Su riqueza le fue dada solo para asegurar una lucha positiva en sus malas características de personalidad. Como él está perdiendo la batalla y no está siendo productivo, ¿en qué? Productivo en producir vida eterna. Si él fuera Dios, entonces en ese momento decidiría quitar la riqueza para causar consecuentemente que le sea más dificultoso lograr el objetivo. ¿Qué puede hacer al respecto este individuo? Debe decirle a Dios que se da cuenta que hasta ahora ha sido deficiente en su tarea, pero que de ahora en adelante planea dedicarse completamente a las actividades para las cuales vino a este mundo. Y eso es algo que debemos hablar con el Señor, todos nosotros. Señor, yo sé que yo lo que tengo que hacer, cambiar en este mundo, en mi vida, no he trabajado lo suficiente en ello. Es más, tal vez ni he trabajado o tal vez he empeorado. Cada uno sabrá. Y como yo lo sé ahora, entonces, Señor, yo te pido que me ayudes porque realmente quiero dedicarme a trabajar de ahora en adelante completamente en el tema de, como es el caso del señor A, en el tema del orgullo, en el tema de la indolencia, etc. Si puede convencer a Dios de su sincera deseo de cambio y de trabajar en ello, entonces no perderá su riqueza. Ahora B, que es la otra persona, también se para frente a Dios sabiendo que su pobreza es un resultado de la providencia divina, pero él ha hecho un excelente trabajo. Él sí ha trabajado en estar contento con lo que tiene y ha trabajado en la autocompasión. ¿Qué es la autocompasión? Pobrecito yo, ¿no? Usted lo que tiene que entender es que usted tiene que trabajar en la autocompasión si tiene ese problema, es de pobrecito yo y estar contento con lo que tiene. Así me tocó, así me tocó, pues voy a estar contento con eso. Me tocó con una circunstancia donde el mundo no es tal cuando como yo quería. Amén. Voy a estar tranquilo con eso. Yo no puedo cambiar, yo no puedo cambiar el mundo, yo me puedo cambiar. Cuando yo me cambio, cuando yo trabajo en mí, entonces sí aporto un grano para que este mundo cambie. Y el mundo que me rodea sí va a cambiar, pero el cambio va de adentro hacia afuera. No espero que el mundo cambie para mí, sino que yo cambio para el mundo. Entonces B hizo su trabajo y le dice a Dios que ha luchado duro y que ha sido productivo y que ahora le gustaría algo de ayuda. Le gustaría que su tarea fuera más fácil y por lo tanto ya no hay necesidad de que sea pobre. Dios podría considerar que lo que ha logrado es suficiente y dejarlo dedicarse a otras características de personalidad, como la arrogancia y la crueldad. Porque de pronto B tiene algo de arrogancia y tenga algo de crueldad, pero lo tenía en un nivel menor y lo más importante era trabajar primero en la humildad, en el estar contento con lo que tiene y la autoconsideración. Como ha trabajado en eso, puede llegar y decir, Dios, ayúdame, cambia mi situación, ¿sí? Y Dios lo escuche y le dé la provisión y ahora lo que le tenga que trabajar es en otras cosas. Hay gente que tiene cosas y no agradece lo que tiene, siempre se queja porque
Ahora tiene pensión y no tiene que estar cumpliendo horario ni que estar trabajando, pero se dedicó a tener perros y a alegar porque los perros le hacen daños, que porque el gato cualquier cosa. Siempre hay una excusa para amargarse la vida, ¿sí? Entonces, si uno no trabaja en lo que tiene que trabajar, no agradece y no y se enfoca en vivir una vida productiva para el mundo venidero, una vida en la que yo debo aprender a estar alegre y contento con lo que tengo, por lo tanto no van a cambiar las condiciones en las que vivo. Pero si yo entiendo y trabajo lo que tengo que trabajar, puedo ser oído desde arriba cuando pida cosas para mi bienestar. Rosh Hashanah es efectivamente, se trata de un juicio, pero el juicio no es sobre recompensas, sino sobre el nivel de asistencia divina. Es decir, no se basa Rosh Hashanah te portas bien, te pagan bien, te portas mal, te pagan duro. No, se basa es en el tipo de asistencia para que sigas superando tus debilidades de carácter, tus inclinaciones que no corresponden. Para eso es Rosh Hashanah. Entonces nos paramos frente a Dios en Rosh Hashanah para presentar nuestro caso solicitando más Asgaha Pratit, prudencia divina. Sea su voluntad juzgar nuestra tarea en este mundo como completa y que ameritemos atestiguar la llegada del Mesías. Ese es el hecho de hoy pongo delante de ti la vida y pongo delante de ti el bien y el mal, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida, es decir, escoge hacer tu trabajo, escoge hacer lo que has sido llamado a hacer en este mundo, ¿sí? Fuiste llamado a trabajar en tantos aspectos que pueden haber en una persona. Fuiste venido a trabajar en la misericordia, en la paciencia, en la bondad, etcétera. Puede que vengas entonces a una familia en la que te toque vivir circunstancias de vida muy difíciles, ¿sí? Que te tocó un padre abusador, te tocó una familia agresiva, te tocó, bueno, tantas cosas que pueden aparecer. En lugar de decir, es injusto, yo no me merecería esto, ¿sí? Debes entender que hay cosas a las que viniste a este mundo a superar y el medio en el que fuiste introducido es el medio correcto para que superes lo que tienes que superar. Haz tu trabajo y sales rápido de ese medio. Es lo que nos enseña esta porción de la Torá. ¿Preguntas?